Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a continuar nuestros estudios en el capítulo 11, capítulo que, como ustedes ya saben, forma parte de la tercera sección importante de esta carta. La tercera sección se ha enfocado principalmente en responder una pregunta importante que para el apóstol Pablo era importante resolver. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Las promesas de Dios le han fallado a la nación de Israel? La nación de Israel tenía promesas desde el Antiguo Testamento, hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, Israel en su conjunto, diría Pablo, ha rechazado al Mesías. Y son los gentiles los que lo están abrazando. Por lo tanto, las promesas a la nación de Israel ya no son válidas. Dios ha fallado a sus promesas. Y la respuesta es un rotundo no. Y en el capítulo 9, Pablo va a mostrar de que Dios ha sido soberano en escoger a Israel, Abraham, Isaac y Jacob para bendecir al mundo y por lo tanto sus promesas a ellos se mantienen firmes. Pero que entendamos que no todo Israel es Israel. El verdadero Israel es ese pequeño remanente históricamente que ha creído en el Señor, aunque la mayoría de los israelitas también históricamente lo han rechazado. Así que Dios tiene un pueblo dentro de Israel y sus promesas se van a cumplir. Pero ese pueblo no solamente es israelita, sino que el pueblo es de judíos y de gentiles. Así que todo aquel que se acerca al Señor, todo aquel que pone su confianza en Él, es parte ahora del pueblo de Dios. Judíos y gentiles, aunque sin borrar su identidad étnica. Pablo en el capítulo 10 muestra cuál era el problema de los israelitas. Buscaban alcanzar la justicia por medio de su propio esfuerzo. En cambio, los gentiles la recibieron como regalo de Dios por medio de la fe en Jesús. Porque todo aquel que cree y que confiese en el nombre o el nombre del Señor será salvo, dice el apóstol Pablo. En el capítulo 11, que es el que estamos estudiando en estos días y en estas semanas, hemos visto que Pablo empieza diciendo, por lo tanto, Dios ha desechado a su pueblo, a la nación de Israel en su conjunto, crédulos e incrédulos, y la respuesta es un rotundo no. Dios no ha desechado a su pueblo. Es más, las promesas siguen presentes porque yo, diría Pablo, soy israelita. Por lo tanto, acá nos podemos dar cuenta con mi vida, diría Pablo, que Dios no ha desechado a Israel. Pero nuestros hermanos judíos que han rechazado al Mesías han sido endurecidos. Y esto es algo que se ve desde el Antiguo Testamento, diría Pablo. Pablo también va a argumentar, y esto ya lo vimos en la clase anterior, de que nosotros, los gentiles, hemos sido unidos a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Somos parte del olivo, ahora hemos sido injertados como ramas de un olivo silvestre a las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto con Abraham, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido injertados ahí. Pero algunas ramas han sido quebradas, han sido rotas. ¿Por qué? Por su incredulidad. Nosotros hemos sido injertados por creer en el Señor. Ellos han sido rotos, la mayoría de judíos, por su incredulidad. Pero Pablo dice, muchachos, hermanos gentiles, no se jacten como si fueran superiores. Porque así como ellos fueron rotos, una de las cosas que va a suceder en el futuro es que ellos van a volver a ser injertados, porque ellos son las ramas naturales. Si ustedes, los que no son ramas naturales, han sido injertados por la fe, aquellos que no han creído, si ellos creen, van a ser injertados. Y lo que Pablo va a soltar el día de hoy es una profecía, es una realidad que va a suceder sí o sí en el futuro. Y es que al final de la historia, todo Israel, étnicamente hablando, va a ser salvo. Por lo tanto, las promesas de Dios no han fallado para Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y esto Pablo lo va a seguir desarrollando en los versículos que vamos a leer esta mañana. Dicha esta pequeña introducción, vamos al texto como tal. Vayamos a Romanos capítulo 11 y veamos qué es lo que Pablo continúa diciendo. Dice lo siguiente: hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo. Pablo empieza esta sección diciendo, hermanos gentiles, después de haberle dado la exhortación de que no sean arrogantes, de que no se jacten de haber sido injertados, quiero contarles un misterio para que ustedes no sean arrogantes, dice Pablo. ¿A qué se refiere Pablo con misterio? El misterio en el contexto de Pablo en estos versículos se está refiriendo a una verdad que en el Antiguo Testamento no estaba muy clara, pero que ahora en el Nuevo Testamento ha sido aclarada.
Esa es la idea de misterio. No es algo que no puedes comprender, no es algo misterioso. No, la idea de misterio en este contexto es algo que estaba en cierta manera revelada como en sombras en el Antiguo Testamento, pero que ahora, tras la venida de Jesús, ha quedado expuesto de una manera mucho más clara. Y el misterio es el siguiente, que Israel en parte ha sido endurecido parcialmente nada más hasta que la plenitud de los gentiles sea salva, hasta que la plenitud de los gentiles entre y sea injertado a las promesas de Dios, al pacto con Dios, a la adopción como hijos. Eso es lo que Pablo está contando, ese es el misterio. El misterio que Pablo no quiere que nosotros o los romanos en este caso ignoremos es ese. La nación de Israel en su conjunto históricamente, desde el tiempo del apóstol Pablo sobre todo en adelante, está endurecida, pero parcialmente. ¿A qué se refiere con parcialmente? Que este endurecimiento no es total, no va a ser por la eternidad, no va a ser hasta que Cristo venga, en el sentido de que nunca se van a arrepentir. No, la nación de Israel ha sido endurecida parcialmente por su incredulidad, por si acaso, pero ese endurecimiento se va a terminar. Y cuando ese endurecimiento se termine, porque la plenitud de los gentiles hayamos entrado al reino de los cielos, hayamos entrado a los pactos con Dios, todo Israel, dice Pablo, será salvo. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que Pablo en distintas cartas suelta distintos misterios que quiere que la iglesia no olvide, lo tenga presente, lo aplique en sus vidas y en su práctica como iglesia. Un misterio que nosotros encontramos fuera de Romanos es el misterio en Primera de Corintios capítulo 12, si no me equivoco, donde Pablo le dice a los corintios, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. En Primera de Tesalonicenses 4, Pablo les habla acerca del rapto de la iglesia y les dice, no quiero que ignoren acerca de esta cuestión. Y aquí en Romanos Pablo les está hablando acerca de la relación de Israel y la iglesia, Israel y los gentiles, y les dice, no quiero que ignoren este misterio. Lo interesante es de que estos tres pasajes que les estoy citando, Primera de Corintios 12, Primera de Tesalonicenses 4, Romanos 11, son tres misterios que la iglesia hoy ha dejado de lado. Hoy día hay un montón de hermanos en la fe que no creen en los dones del Espíritu, hay un montón de hermanos en la fe que no creen en el rapto de la iglesia, y hay un montón de hermanos en la fe que piensan que Israel ya fue desechado por Dios y que la iglesia ha reemplazado a Israel. Por lo tanto, es interesante ver cómo Pablo constantemente dice en estos pasajes, no quiero que ignoren, pero la iglesia los ignoró. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos tenemos que detener en cada verso para sacarle el jugo y ver, nos estamos olvidando de esta verdad. No tenemos que ignorar este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Israel ha sido endurecido parcialmente hasta que la plenitud de los gentiles entre al reino de los cielos, sea adoptada como hijo de Dios. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Que va a haber un número grande de gentiles, un número que Dios sabe nada más, de creyentes no judíos que va a poner su confianza en el Señor. Y cuando esta fuerza, este empuje de gentiles llega a su número completo, por así decirlo, Israel va a ser salvo. Y la manera en la que Israel va a ser salvo, según entiendo el contexto, es a través del celo que los gentiles van a causarle a los judíos. Porque es algo que Pablo ha ido repitiendo en los versículos anteriores. O sea, los gentiles al creer en el Dios de Israel van a causar un celo tan fuerte en los judíos que Israel va a volver a mirar a Cristo y va a poner su confianza en él. Y esto es algo que no solamente Pablo está contando. Las bases de Pablo son bíblicas. Nosotros vamos a ver distintos pasajes hasta donde Jesús dice que va a haber un tiempo donde Israel va a ser rechazado, donde Israel va a ser, o bueno, Israel va a rechazar en verdad al Señor, pero ese tiempo se va a terminar. Un pasaje que me viene a la mente, que lo voy a poner en pantalla, es Lucas capítulo 21. Es el sermón del Monte de los Olivos, es un sermón profético. Y miren lo que el Señor dice en este contexto. Y caerán a filo de espada, hablando de Israel, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Aquí el Señor nuevamente está mostrando que va a haber un tiempo de ataque a Jerusalén, de destrucción a Jerusalén, pero ese tiempo se va a terminar. Por eso dice hasta que estos tiempos se cumplan. En otras traducciones dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hablando de los gobiernos gentiles que están dominando, por así decirlo, Israel y el mundo entero.
Ese tiempo se va a terminar y a Israel va a ser salvo. A Israel va a volver a los pies de Cristo por fin. Es un pasaje donde Jesús dice eso. Otro pasaje donde también Jesús deja claro que va a haber un endurecimiento hasta que suceda algo. Es un pasaje que lo voy a poner en pantalla, que es en Mateo 23. Miren lo que Jesús le dice a la nación de Israel, sobre todo en este caso refiriéndose al liderazgo también, pero a todo Israel en general. Miren lo que Jesús dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me encanta esto porque el Señor deja claro, ustedes no me van a volver a ver, Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ustedes no me van a volver a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ustedes como nación no pongan su confianza en mí, ustedes no me van a volver a ver. Por lo tanto, y en estos pasajes, y en el pasaje de Romanos, podemos ver que Pablo está anunciando este misterio de una manera mucho más clara. Algo que en el Antiguo Testamento no quedaba muy claro, pero ahora a través de Cristo ha quedado plenamente claro para nosotros. Va a llegar un momento donde Israel va a mirar a quien traspasaron y van a creer en él, como diría el profeta Zacarías en Zacarías 12. Y en ese momento todo Israel va a ser salvo, toda la nación en su conjunto. Con esto no estamos diciendo que absolutamente todo israelita de esa época va a ser salva. La idea de todo Israel es que en su conjunto, la nación como nación, en su mayoría, y esto es algo que hasta el día de hoy no sucede, va a ser salva. Pero para que esto suceda, en el plan de salvación de Dios, primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Y cuando la plenitud de los gentiles se complete, todo Israel será salvo, mirará a Cristo y se les enviará tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere con tiempos de refrigerio el apóstol Pedro cuando habla de esto? Se refiere al reino de Cristo. Pero para eso los judíos, Israel, tienen que arrepentirse y tienen que poner su confianza en el Señor. Y eso es algo que Pedro le predica a los judíos en sus sermones cuando sucede Pentecostés. Y quiero ponerles en pantalla, ese texto ya lo hemos visto antes, pero lo quiero repetir para que lo tengan claro. Pedro, hablándole a la multitud judía, les dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Aquí Pedro está diciendo, si ustedes se arrepienten, van a venir tiempos de refrigerio. El Señor que está a la diestra del Padre va a ser enviado y va a reinar. Pero si ustedes no se arrepienten, esto no va a suceder. Tienen que arrepentirse. Obviamente en el contexto de Pedro esto ya puede suceder ahora, pero Israel rechazó. Y este rechazo de Israel ha abierto las puertas a que el mundo entero conozca a Jesús. Así que el endurecimiento de Israel es parcial hasta que la plenitud de los gentiles, nosotros, seamos parte del reino de Dios. Y eso es algo que Pablo está contando como un misterio en el Antiguo Testamento, pero como algo que ya se desveló a través de la venida de Cristo. Así que esa es una realidad que tenemos que entender y así no ser arrogantes con la nación de Israel o con los judíos en general, porque esto va a cambiar en el futuro. Y esto es lo que Pablo quiere que los romanos entiendan y que nosotros también. Porque como vimos el día de ayer, algunos cristianos gentiles, es más, muchos de ellos, ya miraban a Israel como si fueran cualquier cosa. Ustedes fueron los que mataron a Cristo, ustedes fueron los que los rechazaron, por lo tanto ustedes ya no tienen parte en el plan de Dios, ustedes ya no son el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, por favor, entiendan este misterio para que no sean arrogantes y no se crean sabios en su propia sabiduría. Eso es lo que Pablo les está diciendo en estos primeros versículos. Volvamos al texto de Romano para seguir sacándole el jugo y ver cómo Pablo continúa con esta argumentación. Vamos al texto, déjenme ponerlo en pantalla nuevamente, déjenme cerrar los que ya leímos y nos vamos al capítulo 11 nuevamente. Vamos a volver a leer desde el versículo 25 para seguir viendo el contexto. Listo, entremos. Dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel
será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estos son textos que el apóstol Pablo une, son varios textos que él mezcla. Uno está en Isaías 59, si no me equivoco, y otros pasajes de Isaías y de Salmos, donde Pablo está argumentando con textos bíblicos del Antiguo Testamento que ya estaba prometida la restauración de Israel, de Jacob, cuando el Señor viniera a Sión o gobernara de Sión. De Sión se está refiriendo al monte de Sión, que es donde está Israel. Por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías y otros profetas más habían anunciado que iba a llegar el momento donde Israel como nación en su conjunto iba a ser restaurada. El apóstol Pablo dice, el endurecimiento que tienen hoy mis hermanos judíos es parcial, porque las promesas en el Antiguo Testamento dejan claro que va a llegar la restauración de toda la nación de Israel en el futuro. Por lo tanto, hermanos gentiles, no seamos arrogantes, no pensemos que nosotros hemos reemplazado a Israel, que ellos han sido desechados por Dios, etcétera, etcétera. Más bien, el endurecimiento ha servido para nosotros, los gentiles, diría Horacio en este caso. ¿Por qué? Porque a través del endurecimiento de Israel, Dios ha podido alcanzar a todo el mundo. Pero cuando el alcance del mundo se complete, Israel dejará de estar endurecido y confiará en el Señor. Y reconocerán a quien ellos traspasaron, a Jesús, y pondrán su confianza en Él. Un dato importante es que cuando Pablo está hablando de todo Israel será salvo y de que el endurecimiento parcial ha sucedido, está hablando de toda la nación. No está hablando del remanente que ha creído. Ellos no son endurecidos. Por lo tanto, acá tenemos que ver a la nación en su conjunto, no a solo un grupo específico de judíos, sino a toda la nación. Ese es el contexto en el que Pablo está hablando. Sigamos avanzando un poco más, después de las citas bíblicas de Isaías. Déjenme ver, versículo 28. Aquí viene algo interesante. Dice, así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí se suelta una frase muy importante, un versículo que deben remarcar, en el cual muestra cuál es la situación de Israel. La situación de Israel en el tiempo de Pablo, y es más hasta el día de hoy, es una situación de enemigos y de amados. ¿Enemigos en qué sentido? Enemigos por causa del evangelio. Las buenas noticias son predicadas, pero los judíos la rechazan. Los judíos aborrecen a Jesús, rechazan a Jesús, insultan a Jesús. Ellos son enemigos por causa del evangelio o por motivo del evangelio. Se predica el evangelio, ellos lo rechazan. Son enemigos de Dios en ese sentido. Así que los israelitas el día de hoy y en el tiempo de Pablo eran enemigos por causa del evangelio. Pero Pablo suelta otra cara de la moneda. Pero son amados de acuerdo a la elección por causa de los patriarcas o por causa de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ama a la nación de Israel. Sí, dentro de la nación de Israel la mayoría son incrédulos. Pero ¿por qué ama Dios a Israel? Por causa de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué por causa de ellos? Por las promesas que Dios les hizo a ellos. Como vimos el día de ayer, Dios le hizo una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, Abraham, va a haber bendición. Voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y todo aquel que te bendiga, lo bendeciré. Y todo aquel que te maldiga, lo maldeciré. Esto lo vimos en Génesis capítulo 12. Y eso es algo que se repite con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por lo tanto, la nación de Israel, por las promesas de Dios, son amadas independientemente de su incredulidad. Son enemigos por causa del evangelio. Son unas personas que detestan a Jesús el día de hoy. Pero por causa de los padres, son amados por la elección de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con la elección de Dios aquí? Recordemos lo que vimos en el capítulo 9, que Dios escogió a Israel por las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob para enviar al Salvador al mundo, para hacerse hombre por medio de esa nación Israel y para bendecir al mundo. Recordemos esto, la elección de Israel no es porque sea superior, más bien la escogió Dios porque era la más insignificante, pero para bendecir al mundo, no para separarla del resto, sino para usarla para el servicio a las naciones, para mostrar su gloria a las naciones. Por lo tanto, los israelitas son enemigos de Dios por causa del evangelio, pero son amados por causa de la elección, por causa de los patriarcas.
Esto me encanta. Y aquí es donde entra la dinámica que muchos no llegan a entender de por qué nosotros seguimos diciendo a la luz de la Biblia que Israel es el pueblo de Dios. Muchos siempre dicen, ¿cómo puedes decir que Israel es el pueblo de Dios si odian a Jesús, si lo rechazan? Es que en ningún momento estamos diciendo con pueblo de Dios de que sean salvos. Son enemigos por causa del Evangelio, pero siguen siendo amados por causa de los patriarcas, por la elección de Dios. Así que sí, han rechazado al Señor y esas personas se han perdido, las que los han rechazado. Pero Dios tiene un plan para esa nación en el futuro y en su reino. Por lo tanto, es algo que no tenemos que olvidar. Es el misterio que Pablo está tratando de desenvolver para nosotros en estos versículos. Adicional a eso, una de las cosas que me encanta es que Pablo sella esta parte diciendo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Lo primero que tengo que decir es que este versículo lo he escuchado muchas veces decir fuera de su contexto. Ahora que estamos leyendo el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos en su contexto, se van a dar cuenta que este versículo habla de Israel, no de tu ministerio, no de los dones que Dios te ha dado ministeriales. Generalmente he escuchado mucho, no, si Dios te ha llamado como pastor a ti, nunca vas a dejar de ser pastor, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ah, mira. Pero cuando leo el texto en su contexto, Pablo no está hablando de los dones ministeriales ni nada por el estilo. Está hablando de la elección de Dios soberana a Israel, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Que alguien pueda sacar de una manera implícita que esto habla de los dones del Espíritu Santo para nosotros o el llamado, bueno, y es estirar un poco lo que el versículo quiere decirnos. En su contexto, lo que Pablo está diciendo es, Dios ha elegido a Israel y Él es fiel a sus promesas. Él no va a fallar a sus promesas. Por lo tanto, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si Dios llamó a esta nación y le dio dones, nadie se los puede quitar, porque Dios es el que se los ha dado. Y cuando Dios te regala algo y cuando Dios te llama, nada lo cambia. ¿Y a qué se refiere con los dones a la nación de Israel? Esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 9. Quiero ponérselos en pantalla para que lo recordemos juntos. En el capítulo 9 vimos que Pablo dice que a Israel le pertenece lo siguiente. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dice, de ellos, en esta segunda parte del 4, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Por lo tanto, aquí Pablo, en el capítulo 9, nos estaba contando cuáles eran los dones que le pertenecen hasta el día de hoy a Israel, porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Por lo tanto, entendamos esta verdad. Dios tiene un plan para Israel, y es algo que Pablo no quiere que olvidemos. Leí algunos comentarios de distintos académicos y decían, qué triste es ver que toda esta exhortación de Pablo al final en la historia de la iglesia quedó en vaso o en saco, cayó en saco roto. ¿Por qué? Porque la iglesia llegó a enorgullecerse, llegó a jactarse de su relación con los judíos, de haber sido injertados a las promesas a los patriarcas que fueron hechas primero en Israel, y ahora en la mayoría de tradiciones cristianas, esta visión que Pablo está tratando de exhortar ya no existe. Ahora la iglesia es el nuevo Israel. Ahora la iglesia ha reemplazado a Israel. Israel como nación no tiene ningún rol en la historia de la salvación, para nada. Y esto ya lo perdieron. Cuando leamos el Antiguo Testamento te van a decir esas tradiciones cristianas, reinterprétenlo a la luz de Cristo para la iglesia. Por lo tanto, si tú ves un templo futuro en Ezequiel, somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, la iglesia. Si tú ves ciertas promesas a Israel que no se han cumplido, son para la iglesia. Y hemos, en nuestra teología, reemplazado a Israel, violando todo lo que Pablo dice en Romanos 9, 10 y 11. Por lo tanto, la exhortación para nosotros es, hermanos, no ignoremos este misterio, que Pablo está dejando claro desde el capítulo 9 hasta ahora. Y otra aplicación importante más. Me encanta ver que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. ¿En qué sentido? De que Dios es fiel. Si Dios te promete algo, Él lo cumple. Sí, quizás puede retrasar su promesa por tu incredulidad, por tu terquedad, por tu rebeldía. Pero si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Nuestro Dios es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Nuestro Dios es muy distinto a nosotros. Y si yo recuerdo el día de hoy que mi Dios es fiel, puedo descansar. Porque mi Dios está sentado en el trono, está en control, y yo estoy en el lugar más seguro del mundo. Porque no hay nada que pueda cambiar a mi Dios de sus promesas que me ha hecho a mí. Si no las ha cambiado con Israel, que Israel por lo que conocemos en la historia ha sido una joya en un mal sentido, imagínense
con nosotros cómo el Señor va a seguir manteniéndonos fiel, va a seguir manteniéndose fiel a sus promesas para nosotros. Y no tenemos que olvidar eso. Por lo tanto, estos primeros versículos nos muestran estas dos verdades importantes. Ha sucedido un endurecimiento parcial a la nación de Israel hasta el día de hoy, pero eso se va a terminar cuando la plenitud de los gentiles llegue a entrar al reino de Dios. El número de los gentiles que solamente Dios lo sabe. Y ahí todo Israel será salvo porque reconocerán al Mesías. Como Jesús dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Israel sí ha sido endurecido, pero Dios los va a restaurar porque el llamamiento y los dones que Él le ha dado son irrevocables. Nada de eso el Señor lo va a fallar. El Señor no falla. Por lo tanto, podemos confiar el día de hoy que el Señor no nos va a fallar a nosotros nunca, jamás. Dicho esto, quería avanzar un poco más, pero ya me di cuenta que he volado en tiempo. Así que espero que dentro de todo este pequeño estudio de estos versículos haya sido de edificación para ustedes, que haya podido aclarar cada uno de estos textos que hemos leído. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, déjenmela por favor en la sección de comentarios para intentar responder sus preguntas. Denme un chance para apagar la grabación de la cámara nada más y luego vuelvo con ustedes. Esto es rápido, perfecto. Déjenme acomodar un poquito la cámara que la moví. Y nuevamente comenzamos con el tiempo de preguntas y respuestas. Perfecto, listo. Bueno, vamos a acomodarme y gracias por haberme acompañado en este espacio de tiempo. Una de las formas en la cual me pueden apoyar bastante es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir este live en sus plataformas de TikTok o en sus redes sociales. Y también me pueden apoyar por medio de los corazoncitos Quiéreme, que es una opción que TikTok ha abierto para que el canal pueda tener más alcance. Cada una de estas cosas no es obligatoria, así que estén acá y es suficiente para mí. Gracias por estar conmigo y voy a subir para leer sus comentarios, ¿ok? Déjenme ver dónde me quedé y vamos a leerlos. Ajá, ya había saludado por aquí, por allá. Vamos a ver, uy, hay bastantes comentarios por aquí. Así que voy a tratar de leerlos rápido para no quedarme sin responder muchas preguntas. Quiero saludar a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazo hasta Lima para ti, Niurka, Rodrigo y toda tu familia. Quiero darle las gracias a todas las personas que me han apoyado en el transcurso del devocional con sus regalitos. Muchas gracias por su apoyo a mi familia y a mi persona. Lo apreciamos un montón y de verdad nos sirve un montón, aunque no lo crean. Déjenme ver, quiero saludar a Margarita de México. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. David de Negri Huerta, buenos días, dice, ¿entonces se les podría exhortar a las élites por los crímenes que cometen en Palestina? Por supuesto que sí, David. Por supuesto que sí. Como hemos visto, Pablo deja claro que Israel el día de hoy es enemigo de Dios por causa del Evangelio. Ellos son una nación que en su mayoría es incrédula. No es una nación cristiana. No es una nación que adore al Dios de Israel realmente. Porque Jesús dejó claro en Juan de que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Ellos no están honrando a Dios. Dicen creer en el Dios de Israel, en su Dios, pero en verdad no lo hacen porque han rechazado al Hijo de Dios. Así que por supuesto que sí. No es una nación buena Israel por si acaso. Saúl Acosta dice, este no sabe de lo que habla, dice Saúl. Bueno, tendrías que explicar, Saúl, el por qué. Humberto dice, en otras versiones le llaman hasta que haya pasado el tiempo de los gentiles. Sí, Humberto se está refiriendo a Lucas capítulo 21, el versículo que leímos, adicional. Y sí, en efecto, el tiempo de los gentiles se refiere al tiempo en el cual los gobiernos gentiles gobiernan el mundo. No es Israel, no es Dios desde Jerusalén, sino son los gobiernos gentiles. Esos gobiernos gentiles se van a terminar. Y esto lo aprendemos en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7 también. Gracias, Humberto. Quiero saludar a Magdalena. ¿Cómo estás, Magdalena González? Un abrazote hasta Estados Unidos. Quiero saludar a Techi hasta Lima. Un abrazo, Techi, para ti, para Brunito. Déjeme ver. Humberto Cruz dice, ese misterio es cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Arrebatamiento. Bueno, hay discusión con respecto a eso, Humberto. Yo creo que utilizar este texto de Romanos para hablar del rapto, ya creo que es estirar un poco lo que Pablo quiso decir aquí. Cuando nosotros tratamos de armar el calendario, el cronograma de eventos que tienen que pasar,
utilizamos Romanos 11 muchas veces para tratar de ubicar las cosas, pero realmente no podemos asegurarlo al 100% de que Pablo esté dando un orden y esté ingresando el rapto por ahí. No lo vemos así. Gracias, Humberto. Déjenme ver por aquí otros comentarios. Quiero saludar a Steven hasta Colombia. Un abrazo, hermano. Bienvenido. Quiero saludar a Ezra también. Buenos días, Ezra. Brenda dice, ¿hay cierta cantidad que dice seremos salvados? No hay una cantidad, Brenda. Si me estás preguntando acerca de un número, no hay un número. Amy, ¿cómo estás? Happy por mi Cristo. Buenos días, bendiciones también para ti. Déjame ver si hay alguna pregunta por acá. Violeta dice, me gusta cómo explicas. Muchas gracias, Violeta. Qué bueno que me deje entender. Félix Herrera dice, saludos desde Venezuela. Dios te siga bendiciendo mucho más. Bienvenido, Félix, a este canal. Estamos para servirte. Vamos a seguir leyendo por acá. Por acá está Cris. Quiero saludar a Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Dice, Dios cumple sus promesas de tantas generaciones. Un abrazo, Cris. Bienvenida. Cristina Quispe dice, bendiciones, pastor. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Nimrod, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo a Estados Unidos. Anastasio dice, qué maravilla, hermano. Así debíamos de estudiar la Biblia. Amén, Anastasio. Siempre estamos estudiándola por aquí, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, hora Perú. Déjenme ver. Nimrod dice, siguen siendo pueblo de Dios porque hizo un pacto con Israel. Y el que ellos no sean obedientes, bueno, hasta ahí lo dejó Nimrod. Sí, exacto, Nimrod. Exacto, lo que has dicho es correcto. Abnera dice, pastor, buenos días, ¿cómo puedo yo cambiar mi carácter? Pidiéndoselo al Señor. Alimentándote de Cristo, permaneciendo en Él y Él en ti. Él es el único que puede cambiar tu carácter, dándote el fruto de su espíritu. Porque el fruto de su espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso es carácter. El único que puede hacer que tú cambies tu carácter es Cristo, porque Él te va a hacer más como Él. Pero para eso tienes que permanecer en Él y Él en ti. ¿Cómo se hace eso? Teniendo intimidad con Él, meditando en su palabra, hablando con Él todos los días, pidiéndole que te cambie, que te muestre qué cosas más tienes que cambiar para pedírselos a Él, ayunando de tanto en tanto. Esas disciplinas espirituales te van a ayudar, Abnera, a poder cambiar tu carácter. Porque tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Cristo. Me encanta porque Cristo, cuando está hablando con sus discípulos, prácticamente al principio de su ministerio, me encanta porque Pedro, Juan, Jacobo, Andrés están pescando. Y Jesús se acerca y les dice, síganme y yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Jesús no dice, síganme y ahí ustedes van a ir aprendiendo cómo ser pescadores de hombres. Y bueno, a ver si les sale o no. No, Jesús dice, síganme y yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Si tú sigues a Jesús, Él va a hacer de ti alguien más parecido a Él. Por lo tanto, tenemos que seguir a Jesús y aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Gracias, Abnera. Déjenme ver. Berito dice, amén, Dios de pacto y promesas cumplidas. Amén, Berito, excelente, muy buen comentario. Audio Lecturas del Reino dice, ¿pero dónde está Israel hoy en día? ¿El Israel de la cautividad? Bueno, hay discusión con respecto a eso, Audio Lecturas del Reino. Lo que sabemos es que al final lo que dice Pablo se va a cumplir y que es algo ya anunciado. Si el Israel político de hoy es o no el Israel como algunos dicen, ya es un tema de discusión que no tiene que ver con el estudio bíblico, en verdad. Lo que sabemos es que Dios al final va a guiar a la nación de Israel a poner su confianza en Jesús y va a restaurar esa nación. Si la nación política de hoy es o no lo es, eso es irrelevante para la verdad bíblica que estamos estudiando. Así que yo creo que hasta nos convendría en algunos casos que el Israel de hoy no necesariamente sea el verdadero, porque así la gente no terminaría alabando ese estado político. El hecho de que nosotros veamos un nacimiento de la nación de Israel es como que Dios diciendo, hey, ya va avanzando la cosa, se está acercando mi venida. Antes no había Israel en su tierra, ahora ya la hay. Por lo tanto, las figuras de Apocalipsis se pueden cumplir. Para que Jerusalén sea llamada en Apocalipsis 11 Sodoma y Egipto, es que tienen que haber judíos ahí y que espiritualmente están mal. Hoy en día ya lo hay. Y los judíos espiritualmente están mal. Por lo tanto, vemos que están más cerca de la venida del Señor que antes. Pero al final es irrelevante para las verdades que hemos visto el día de hoy. Gracias, Audio Lecturas del Reino. Soldado de Manuel dice, él pide que nos arrepintamos. Amén. Dice, pero le dijo a Abraham que no podrá contar su descendencia y su descendencia somos todos en realidad. Por supuesto que sí. No sé si es o ALR. Por supuesto que sí. Lo que dices es cierto. Nosotros, al igual que los judíos, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Pero eso no borra nuestras identidades.
Todos somos parte del pueblo de Dios, judíos y gentiles, aquellos que hemos creído en Jesús. Pero eso no borra las identidades y el plan que Dios tiene para Israel y para las naciones en el futuro. No quita una cosa a la otra. Gracias, Déjenme ver. Quiero saludar a Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Un abrazo hasta España. Buenas tardes. Quiero saludar a Elena López. Bienvenida, Elena, a este canal. Estamos para servirte. Mike dice, Pastor Horacio, ¿qué significa que los dones son irrevocables? ¿Quiere decir que nunca se pierde? Usted dice. Bueno, creo que esa pregunta la respondí, Mike, y es que el contexto de ese versículo no está hablando de los dones ministeriales ni nada por el estilo. Podemos sí sacar una aplicación de ese versículo. Dios es fiel a sus promesas. Pero el versículo se está enfocando principalmente, y es más, únicamente, a Israel como nación y a los pactos que Dios hizo con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No está hablando de la iglesia y el ministerio, del pastorado, etcétera, etcétera. No está hablando de eso ese versículo. Gracias, Mike. Quiero saludar a María Muñoz. ¿Cómo estás, María? Bendiciones. Buenos días. Daisy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Quiero saludar a Piero. Un abrazo, Piero, hasta Lima. Buenos días. De nada, Estevero, de nada, Laurita. Gracias a ustedes por siempre estar conmigo por aquí. Quiero saludar a María Belén, hasta Monterrey, México. Buenos días. Dice, yo lo sigo en YouTube. Ah, chévere, María. Gracias. Gracias por seguirme por ahí. Amnera dice, Pastor, buenos días. ¿Cómo puedo yo cambiar mi carácter? Bueno, eso ya lo respondí. Isabel dice, gracias, Pastor, por la enseñanza. Un abrazo, Isabel, hasta México. Buenos días. Evelyn también dice, muchas gracias. Déjenme ver por aquí. Piero dice, como el rey Saúl pudo hablar con Samuel, ¿cómo el rey pudo? Ya, voy a volver a repetir la pregunta, porque le estaba leyendo mal. Piero dice, ¿cómo el rey Saúl pudo hablar con Samuel a través de la adivinación? ¿Y era o fue un demonio? ¿Era él o fue un demonio? Gracias a Piero. Bueno, realmente no se nos dice el cómo, o sea, por qué es que Dios permite eso, pero lo que vemos en la historia de Samuel, cuando Saúl consulta con la bruja de Endor o la divina de Endor, es que realmente hay un contacto con el otro mundo. Dios parece ser que permite ese contacto. No implica esto de que siempre que una divina busque tener contacto con el mundo, con otro mundo, lo pueda tener, pero en este momento sí sucede eso. El texto nos muestra claramente que sucede así. Y ahora la pregunta es, ¿era realmente Samuel o no? He escuchado de muchos hermanos en la fe que dicen que no era Samuel, que era un demonio o era un ser maligno que se disfrazó de Samuel. La verdad es que en el texto bíblico, lo he leído varias veces, con capítulos anteriores, capítulos posteriores, para tratar de entrar siempre en el contexto, y nunca veo que en algún momento el texto quiera indicar eso. El texto indica que era Samuel, por lo tanto, era Samuel. O sea, para mí no hay duda de eso. Sé que hay discusión, pero realmente no llego a entender por qué la discusión. Pienso que más que todo la discusión surge porque no queremos aceptar de que Dios puede hacer venir a Samuel a darle una profecía a Saúl. Pienso que es más que todo por eso. Pero el texto claramente nos muestra que era Samuel. Lo llama Samuel. Y Samuel habla con Saúl y le da una profecía que es de parte de Dios. Y que realmente sucede. Ni siquiera es una falsa profecía. Por lo tanto, sí era Samuel. Dios permite esto por su soberana voluntad. No es algo normativo, no es algo que sucede en el día a día. Es algo que sucede históricamente en un momento en específico para avisarle a Saúl que de todas maneras quería consultar a Dios como sea, quería tratar de encontrar un contacto con el otro mundo, de alguna manera hasta desobedeciendo a Dios. Y Dios dice, bueno, por tu terquedad voy a hacer que venga Samuel y te va a decir lo que te va a pasar. Y lo que te va a pasar es que vas a morir cuando pelees contra los filisteos. Y en efecto eso ocurre. Así que es así como veo el pasaje, Piero, y no considero de que haya sido un demonio, sino que realmente fue Samuel, que Dios lo trajo del Hades para que le profetizara a Saúl lo que le iba a pasar. Gracias, Piero, por tu pregunta. Quiero saludar a Arnoldo. ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenos días, bienvenido. Déjeme ver. Paulina Echevarría dice, buenos días, saludos desde Quito, Ecuador, 9 en el espacio. Bienvenida, Paulina, estamos para servirte y un abrazo hasta Ecuador. Un abrazo, Arnoldo, hasta Guatemala, buenos días. Déjenme ver. Shema Israel dice, hola, Pablo mismo dio un orden, Cristo, las primicias y que son de Cristo en su venida. Gracias, Shema Israel. Creo que lo que pone Shema Israel más que todo creo que es una postura contraria al rapto de la iglesia, me parece ser, no lo sé. Y lo que podría decirte, Shema Israel, si es el caso, discúlpame si estoy interpretando mal tus comentarios,
es que el rapto de la iglesia es una doctrina bíblica. Hay muchas personas, por ejemplo, el otro día estaba posteando algo en TikTok y algunos comentarios eran como que, jaja, doctrina bíblica. Pero el rapto sí es una doctrina bíblica, sino que generalmente y equivocadamente se entiende rapto con rapto pretribulacional. Y una cosa no necesariamente es la otra. El rapto es una doctrina bíblica que enseña que los creyentes, vivos y muertos, seremos resucitados con cuerpos en gloria, seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Seremos transformados con cuerpos incorruptibles en un abrir y cerrar de ojo. El Señor va a venir desde las nubes y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos llamará. Y vivos y muertos resucitaremos y seremos arrebatados de una manera violenta para estar con Él para siempre. Esa es la doctrina del rapto. Lo que se discute es cuándo va a pasar eso. Hay algunos que piensan que este evento que estoy narrando yo, el rapto, es lo mismo que la segunda venida. Jesús viene, nos resucita con cuerpos glorificados, nos arrebata con Él para estar con Él para siempre y descendemos juntos. Entonces hacemos una caravana de descenso con Jesús. Rapto y segunda venida serían dos eventos juntos. Hay otros que van a considerar algo distinto, que el rapto sucede antes del día del Señor y que luego del día del Señor desciende Jesús con nosotros. Por lo tanto, la iglesia, los creyentes, no van a estar en el día del Señor, que es conocido como la tribulación. Y otros creen que el creyente sí va a estar hasta la mitad de este periodo de la tribulación y luego va a ser arrebatado para luego regresar con Jesús. Esa es la discusión. La discusión no es si el rapto existe o no, el rapto es bíblico. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, Juan 14. ¿Cuándo va a suceder este evento? Es lo que se discute. Por lo tanto, Shema Israel, al final, yo sostengo el rapto pretribulacional, pero me puedo equivocar. Yo nunca voy a promoverme en cosas de escatología de últimos tiempos como si fuera el dueño de la verdad. Me puedo equivocar. Por lo tanto, puedo decir confiadamente que el rapto es bíblico y que se discute el tiempo cuando sucederá. Ya está. Gracias. Déjenme ver, vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Ajá. ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo? Dice Luis. Hola Luis, un abrazote. Te había escrito por mi otro canal. Estamos leyendo Romanos capítulo 11. Juancho dice, buenos días hermano, Dios te bendiga. La iglesia hoy en día idolatra mucho a Israel. Lamentablemente, Juancho, una porción de la iglesia, que no es la mayoría, sí la idolatra. Aunque bueno, es discutible eso si es la mayoría o no, ¿no? Porque el movimiento pentecostal, que generalmente es el que va en esa dirección, es muy grande. Creo que el movimiento pentecostal ha sobrepasado a las tradiciones cristianas antiguas. Pero en efecto, como dices tú, el día de hoy sí ha caído en el error de idolatrar a Israel. Y es un fenómeno que ha ocurrido a raíz del nacimiento de la nación de Israel en el año 1948. A raíz de eso han surgido grupos sectarios como los de las raíces hebreas, por ejemplo, que quieren volver a la ley de Moisés nuevamente. Han surgido corrientes de pensamiento que han enfatizado, ok, Israel nació, por lo tanto el Señor ya viene ya. Hay que calcular la fecha. Y también han cometido errores a eso. Y hay otras posturas que sostienen que, bueno, Israel nació como nación y esto nos indica de que cada vez estamos más cerca de la venida del Señor, pero que en efecto, como la profecía indica, Israel en su conjunto es incrédulo. Y por lo tanto no vamos a mirar a Israel y vamos a aplaudirlos. Van a hacer cosas malévolas porque son una nación endurecida. Son enemigos de Dios por causa del Evangelio, pero son amados por Dios por causa de la elección a los padres, que es lo que hemos visto hoy, Juancho. Gracias. Déjeme ver. Hanishi, ¿cómo estás? Un abrazo, hermana. No me acuerdo exactamente, Hanishi, de qué parte eres. Me confundo si eres de Argentina o de Chile o quizás de otro lado. Hanishi, mil disculpas por no acordarme el día de hoy. Déjeme ver, quiero saludar a por aquí, no entiendo muy bien el nick, es Jorgelina. Un abrazo, Jorgelina, hasta Argentina, bienvenida. Patricia Arias dice, en cuanto al número de salvos, ¿qué nos dice sobre los 144,000? Gracias, Patricia. Este es un número que aparece en Apocalipsis capítulo 7. Es un número que algunos lo toman como simbólico y otros como literal. Yo creo que se pueden tomar de las dos maneras y de todas maneras, sea literal o sea simbólico, se está refiriendo a israelitas que van a ser salvos en el periodo del día del Señor, pero que no implica que estos israelitas, los 144,000, sean los únicos en ser salvados en este tiempo. Parece ser que estos 144,000 de las tribus de Israel van a creer en el Señor, pero van a tener un propósito. Algunos piensan que van a ser evangelistas en el mundo en ese periodo.
Realmente el texto bíblico no lo indica así, pero parece ser que es un grupo que tiene que ver mucho con su función. Así que van a haber israelitas salvos en la tribulación, lo va a haber, los 144.000 en el capítulo 7 de Apocalipsis lo muestra, y este número se puede tomar como literal o como simbólico. Lo que está mostrando de una u otra manera es una porción de Israel va a ser salva. Es más, podríamos decir que este es el comienzo de que todo Israel sea salvo, cuando acepten al Señor, hasta que el Señor venga. Así que vemos un avivamiento en Israel con esos 144.000, sea el número simbólico, sea el número literal. Gracias por tu pregunta, Patricia. Erika dice, recién llegando, ay, qué pena, Erika. De todas maneras, Erika, recuerda que subo el devocional en un par de horas a YouTube. Déjenme ver. Juanita de Ovares dice, muchas gracias por compartir sus sabias enseñanzas. Gracias, Juanita, en verdad lo único que yo hago es leer el texto y tratar de repasarlo y repasarlo y repasarlo con ustedes. Luis dice, ¿qué me recomiendas para calmar mi ansiedad y dejar de sobrepensar? Bueno, yo creo que lo que te va a ayudar, Luis, no es dejar de pensar en algo, sino empezar a pensar en cosas que sean edificantes. Pasa tiempo meditando la palabra de Dios, escucha enseñanzas bíblicas, canta alabanzas, escucha alabanzas, reúnete con otros hermanos en la fe para conversar de cosas de Dios y edificarse mutuamente. O sea, en lugar de quedarme solo y dejar que mi mente fluya y se vaya por cualquier lado y empiece a sentir ansiedad, mejor empiezo a llenar mi mente con cosas que me van a dar calma, porque son cosas que Dios me ha dado para darme paz, para darme gozo. Su palabra, pasar tiempo con Él a solas, pasar con otros hermanos en la fe, escuchar enseñanzas por internet o en una iglesia local, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas, Luis, te van a ayudar a ti a llenar tu mente de cosas que no te llevan a tener la ansiedad y sobrepensar en otras cosas, porque vas a aprender a echar tus cargas sobre el Señor, porque vas a estar más tiempo pensando en Él. Yo creo que eso es lo primero. Después, es bueno hacerte una pregunta, y es la pregunta que los salmistas o el salmista hacía. ¿Por qué te afliges, oh alma mía? ¿Por qué se turba mi corazón dentro de mí? Esta pregunta es muy importante porque si nosotros conocemos a Dios y tú, siguiendo mi consejo, pasas tiempo con el Señor, en su palabra, en oración, con otros hermanos en la fe, escuchando enseñanzas del Señor, alabando al Señor, y vas conociéndolo más, vas a decir, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Hay motivo para afligirme? El Señor está en control. El Señor está en el trono. ¿Por qué mi corazón se turba dentro de mí? ¿Hay necesidad de turbarme? Realmente no. Porque yo recuerdo que la palabra de Dios me dice que Dios tiene cuidado de mí. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Me encanta este verso, es uno que me lo sé de memoria porque me ayuda en tiempos de angustia y de ansiedad a recordar que Pedro me dice, lánzale esa mochila de ansiedad al Señor. Es una orden, es un mandamiento. Tírale la mochila de ansiedad al Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Yo me acuerdo que en momentos de mucha ansiedad o de mucho estrés, lo que me he imaginado es quitarme una mochila que pesa mucho. Señor, te la entrego a ti. Tú encárgate de todo esto. Yo no. Tú me estás pidiendo en tu palabra que yo te la lance. Así que yo te obedezco. Yo feliz de hacerlo. Y te la lanzo, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Esto me ayuda a mí un montón a no sobrepensar y a dejar la ansiedad de lado, porque se la entregué al Señor. Esto no significa que cuando tú lo haces, inmediatamente pasa. Quizás sí, quizás eres mucho mejor que yo en ese sentido. ¿Qué le pasa a Horacio generalmente cuando hace eso? Que a los pocos minutos o a las pocas horas otra vez me pongo la mochila. Yo otra vez tengo que quitármela y entregársela al Señor. Pasa unas horas y nuevamente Horacio se pone la mochila. Yo generalmente soy así. Entiendo la verdad bíblica, pero lucho para realmente entregarle mis cargas al Señor. Así que si eres de esos, bienvenido al club, yo también lo soy. Pero yo creo que estos tips te van a ayudar a ti a vencer la ansiedad porque el Señor es el que te va a dar la victoria y a no sobrepensar, porque tu mente va a estar llena de cosas en las cuales sí puedes sobrepensar. Gracias, Luis, para servirte. Déjeme ver. Quiero saludar a Karen. ¿Cómo estás, Karen? Si no me equivoco, hasta Costa Rica. Un abrazote. Shema Israel dice, Jesús les dijo que el reino les era quitado a los judíos. Muy buen comentario, Shema Israel. En el libro de Mateo, Jesús suelta una parábola, la parábola de la viña. En esta parábola, los labradores de la viña están trabajando la viña, el dueño los deja, pero después de un tiempo el dueño manda obreros
a recoger los frutos de la viña. Pero esos trabajadores, en lugar de entregarle los frutos a los trabajadores del jefe, del dueño, los empiezan a golpear, algunos lo matan, etcétera, etcétera. El dueño dice, bueno, enviaré a mi hijo, capaz a él sí lo respetarán. ¿Y qué sucede? Que cuando ellos ven que viene el hijo, dice, uy, este es el heredero, vamos a matarlo para que la viña sea nuestra. Y esto Jesús está hablando de su muerte, que el liderazgo de Israel y la nación en su conjunto lo iba a matar. Y una de las cosas que Jesús dice ahí es que, ¿qué sucederá con la viña, con el dueño, con la gente? Bueno, que ese dueño le quitará la viña a esta gente y se los dará a otras personas que den fruto realmente. Hablando de los gentiles. Por lo tanto, algunos ven este pasaje y dicen, ajá, ya ves, Jesús le quitó el reino a Israel, ya no le pertenece a Israel. Y lo que podemos decir a la luz de ese texto es que principalmente en el contexto de Mateo, Jesús está hablando del liderazgo de Israel. El liderazgo de Israel no tiene un rol en el reino de los cielos. El liderazgo de Israel rechazó al Señor. Y esto es algo que Pablo está confirmando. Oro por la nación de Israel, oro por los míos. Es más, Pablo dice que quisiera ser maldito para que todo mi pueblo fuera salvo. Y voy a seguir orando, pero esto que le hayan quitado el reino a los judíos es un endurecimiento parcial, no es algo total. Por lo tanto, en la parábola de Jesús no niega las verdades que Pablo está enseñando aquí, ni las verdades que Pablo ha rescatado del Antiguo Testamento, que la nación de Israel en el futuro va a volver al Cristo y va a ser salva en su conjunto como nación. Sí, el reino le ha sido quitado a Israel. Un endurecimiento parcial ha venido a ellos hasta que la plenitud de los gentiles sea salva. Eso es lo que Pablo está diciendo, así que no hay ningún problema con eso, Shema Israel. Gracias por tu comentario. Maribel, ¿cómo estás, estrellita? Un abrazo hasta Lima, buenos días. Quiero saludar a Lazaris. ¿Cómo estás, Lazaris? Buenos días. Dice, en temas de carácter, el orgullo es algo a lo que debemos renunciar día a día. Sí, por supuesto que sí, Lazaris. Yo lucho mucho con eso. Déjeme ver. Úsate guía. Se me hace difícil pronunciarlo. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Amén. Excelente comentario. Déjenme ver. Luis dice, bueno, Luis volvió a preguntar lo mismo. Déjenme ver. Quiero saludar a Leo. ¿Cómo estás, Leo? Bendiciones. Déjenme ver. Elena López dice, bendiciones, pastor, los saludos desde Argentina. Un abrazo, Elena, hasta Argentina. Lazaris dice, el mal carácter está relacionado a creer que nuestra actitud es la correcta y por eso la mantenemos. Sí, verdad, Lazaris, es cierto, completamente. Marianela dice, muchas gracias, de nada, Marianela. Kevin ST, buenos días. Dice, pero ¿por qué Pablo predicaba del Dios no conocido que los judíos no conocían? Hechos 17:23. Gracias, Kevin. Entiendo más o menos tu pregunta. Lo que tú estás preguntando es, ¿por qué en Hechos 17, cuando Pablo va a Atenas, le predica a los gentiles ahí no le predica a una sinagoga, sino lo predica en el aerópago a gentiles? ¿Por qué Pablo les predica acerca del Dios no conocido? Porque en el contexto ateniense, ellos tenían un montón de dioses, pero ellos tenían un altar como una especie de plataforma para el Dios no conocido. Tenían tantos dioses que ellos no sabían, bueno, nos debe faltar uno por ahí. Así que vamos a poner un altar para el Dios no conocido, porque tenemos cientos, miles de dioses. Es más, hay una historia que cuando enseñé Hechos, me acuerdo que la narré, ya no la tengo tan fresca en la memoria, de una peste que cayó, no sé si fue en Atenas o no, pero que lo que empezaron a hacer algunas personas fue empezar a sacrificar distintos animales en distintos lugares, porque le estaban sacrificando a los dioses. Le sacrificaban a Zeus, a Apolos, etcétera, etcétera, y por si acaso le sacrificaron al Dios no conocido, para que la peste menguara. Y dicen que después de esto la peste menguó, por lo tanto tenían un altar al Dios no conocido. Entonces Pablo ve esto y dice, ¿cómo les predico yo del Dios verdadero? Ya sé, voy a tomar esta creencia que ellos tienen, y voy a decirles, este Dios no conocido es el que yo les estoy predicando. Este Dios no conocido es el que ustedes no conocen, pero Él no habita en templos humanos, Él no puede ser representado con cosas físicas, Él es el creador de todo. Y de la raza humana, de una sola raza humana, hizo toda su descendencia. Y lo que hace Pablo es tratar de llevarlos a Cristo. Y que se hizo hombre, que vino y va a volver para juzgar a vivos y a muertos. Resucitó entre los muertos y todo el tema. Entonces, los atenienses cuando escuchan esto, algunos se matan de risa, otros dicen, te escucharemos después, nos parece interesante, pero hasta aquí nomás lo dejamos. Y otros sí creen. Y eso es lo que el texto en Hechos 17 nos narra.
Así que ese es el contexto, Kevin. Más allá de eso, tu pregunta no la llevo a entender muy bien. Déjeme ver. Arnoldo dice, ¿el Israel de la promesa es el mismo de la nación actual? Ya que las bendiciones que se ven, dice Arnoldo, no sé si hay otro comentario por aquí. Bueno, voy a responder la primera parte de tu pregunta. ¿El Israel de la promesa es el mismo de la nación actual? Si consideramos que la nación actual, Arnoldo, son israelitas, porque hay conspiraciones con respecto a eso, la respuesta es sí. Porque acá Pablo nunca está desligando las promesas a la nación de los creyentes y de los no creyentes judíos. Está hablando de todos juntos. Por eso dice, por causa del evangelio son enemigos, pero por causa de los padres son amados. Por lo tanto, no está hablando del remanente fiel. Pablo no está hablando de él, está hablando de la nación en general que es incrédula. Esa nación incrédula va a llegar el momento donde se va a arrepentir y va a poner su confianza en el Mesías. Mirarán a quien traspasaron. Como dice Jesús, por fin dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo Israel será salvo. Así que las promesas están hechas a esa nación que está llena de incrédulos. ¿Por qué? Porque son amados por causa de las promesas hechas a los padres. Eso no significa que sean salvos. Esa es la cuestión, Arnoldo. Gracias por la pregunta. Jane, un abrazo hasta Tarapoto, buenos días. Dice, buenos días, hermano Horacio, estoy en Trujillo, en casa de mi madre, saludo, bendiciones. Un abrazo hasta Trujillo, Jane. Espero que le estés pasando bien y un abrazote para tu mami. Lirio, ¿cómo estás? Buenos días, hermana, bienvenida. Déjenme ver, quiero saludar a Rosalía hasta Puno. ¿Cómo estás, Rosalía? Bienvenida. Félix Herrera dice, el versículo de los dones para Israel, repito, por favor, de la enseñanza de hoy en Mateo. No recuerdo a qué te refieres, Félix. Si puedes, lo repasas nuevamente, lo voy a subir a YouTube, el devocional en un par de horas, así que si puedes lo chequeas por ahí, pero no me acuerdo exactamente a qué te estás refiriendo. Quiero saludar a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Un abrazo hasta Guatemala, bienvenida. Piero dice, pastor, ¿los católicos creen en el rapto? Creo que sí creen en el rapto, pero post-tribulacional. O sea, consideran de que es lo mismo que la segunda venida. Hay un gran número de hermanos en la fe que son post-tribulacionales, que consideran que el rapto va a suceder después de la tribulación. O sea que nosotros sí vamos a pasar por ese periodo. Hay una gran cantidad de hermanos que considera eso. Sobre todo los que son de corte reformado, calvinista, ellos tienen esa postura. Y creo que los católicos romanos están acorde, aunque creo que dentro del catolicismo romano, como no es algo dogmático, pueden haber distintas variantes dentro de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, con respecto a este tema, no se ha pronunciado infaliblemente en la forma de creer de ellos, ¿no? Así que yo creo que es algo variable, pero creo que en su mayoría son post-tribulacionales. Consideran que la Iglesia va a pasar por ese periodo de ira y que vamos a ser arrebatados en la segunda venida de Jesús. Gracias, Piero. Paola Dávila, buenos días. Dice, hay varias posturas de cómo será, pero no es una doctrina fundamental con respecto a la salvación. Por supuesto que sí, Paola, excelente. Muy buen comentario. Montero Rojas dice, Dios le bendiga, Pastor Horacio. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Jesús, un abrazo hasta Carolina del Norte, hermano, bienvenido. Buenas noches, dice, llegaste tardazo. Rosalía dice, Pastor, ¿cómo ha conocido el camino de Dios? Gracias, Rosalía. Bueno, yo lo conocí por mis padres, en verdad. Mis padres fueron los primeros en convertirse. Yo fui el último en mi familia. Primero fueron mis padres, mi hermano y por último yo. Pero yo me convertí muchísimo tiempo después que mis padres, ¿no? Yo ya no vivía con mis padres cuando yo me convertí. Y en verdad yo vi ciertas cosas, ciertos cambios, ciertas influencias en mi casa que de todas maneras fueron abriendo mi entendimiento a la posibilidad de que Dios realmente existiera. Y yo recuerdo haber, de chico, ya cuando mis papás iban a la iglesia y todo el tema, yo detestaba todo ese tipo de cosas, me parecía recontra aburrido y no me gustaba ni la música ni nada por el estilo. Yo he sido alguien que históricamente siempre me ha gustado la música un poco más fuerte, un poco más metal. No me gustaba para nada las iglesias. Y además que las iglesias que iban mis papás, ya cuando se convirtieron en la iglesia, que siempre terminaban peleándose entre ellos. Entonces era como que esta gente estaba media chiflada, ¿no? O sea, para colmo son recontra inmaduros. Pero dentro de todo, Dios usó eso para que yo me abriera más a la posibilidad de creer en Dios. Yo recuerdo de adolescente haber caminado grandes tramos porque no teníamos dinero y cuando iba a visitar a mis amigos, a jugar con ellos, tenía que caminar bastante y me iba preguntándole a Dios, a un Dios que capaz no existía, ¿no? Ya, Señor, si tú me muestras de alguna manera que tú existes, yo creo en ti, le decía, ¿no? Y eso lo decía entre mí, ¿no? Se lo decía supuestamente a Dios porque no sabía si realmente existía o no, ¿no?
Pero luego, ya cuando crecí más, ya cuando me fui de la casa de mis padres, ya hice mi vida aparte, pasaron distintos problemas que me llevaron a decir, necesito de Dios. Y sobre todo porque hubo contacto en los problemas que estaba pasando con ciertos actos de brujería. No de mi parte, pero de otras personas. Entonces dije, esto no le agrada a Dios. Por más que yo no creía en Dios, yo decía, esto no le agrada a Dios. O sea, si quieres ayuda, no te pases el cuy, pues. Si quieres ayuda, busca al Señor. Y es ahí donde converso con mis padres, sobre todo con mi madre, y le digo, oye, quiero ir a la iglesia. Y de ahí empieza el camino en que empecé a ir a la iglesia, empecé a estudiar la Biblia, hasta que dije, Señor, te entrego mi vida, ¿no? Y creí en Él. Así que fue un proceso largo en mi caso, fue el último de mi familia en convertirme y el más terco, ¿no? Así que eso fue más o menos un resumen rapidito, Rosalía, de cómo me convertí. Gracias. Víctor dice, orar sin cesar. Un abrazo, Víctor, bienvenido. Rafita dice, pastor, buen día. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, Rafita, y termino con la pregunta de Rafa por espacio de tiempo, o por falta de tiempo, mejor dicho. La apostasía, Rafita, es un alejamiento de la fe. Es darle la espalda al Señor. Eso es lo que significa apostasía, alejarse del Señor, darle la espalda. La apostasía, como nosotros la vemos, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, podría indicar un espacio en la historia de tiempo donde el mundo le va a dar la espalda al Señor. Va a ser un periodo de apostasía. En general, el mundo le va a dar la espalda. Esa sería la apostasía. Una persona que comete apostasía es que le da la espalda al Señor, que ya no es el rey de tu vida, sino ahora tú eres el rey, u otra persona, u otro Dios es el rey. Eso es lo que significa apostasía en general, Rafita. Gracias por tu pregunta y discúlpame que no me puedo extender más porque volé en tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Espero que haya sido de edificación este espacio para ustedes. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para seguir estudiando la carta a los romanos. Que tengan un excelente miércoles. Que Dios los bendiga. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado acá a TikTok y con gusto les mando el link de invitación. Nos vemos. Bye, bye.